control de las emociones. Las emociones no las podemos evitar, pero nosotros sí podemos elegir qué hacer con esas emociones que sentimos. En psicología se llama a eso inteligencia emocional, de emociones. Si viene alguien y me grita y yo le contesto de inmediato, yo en ese momento no estoy teniendo inteligencia emocional. La inteligencia emocional es algo que es lo que te da éxito en la vida. A ti no te da éxito el conocimiento académico. Puedes tener mucho conocimiento académico y no lograr ser exitoso. Si tú no tienes inteligencia emocional, si tú no sabes interrelacionarte con las personas, si tú no sabes ser empático y sobre todo si tú juzgas, y más que sobre todo si tú te enojas y te afectas por lo que la gente dice. Entonces, ¿qué es lo que sucede a nivel neuronal? Resulta que tú tienes un centro en tu cerebro donde tú recibes todas las señales que producen emociones en ti. Entonces, en este centro, yo de pronto veo algo que me hace enojar, de pronto escucho algo que me hace enojar, de pronto veo o siento algo que me da temor, y eso debiera ir a la parte inteligente de tu cerebro, pero suele irse hacia un pequeño órgano de tu cerebro que se llama amígdala cerebral, que es la parte del cerebro donde se manejan las emociones. Entonces, si ese estímulo que tú recibiste se va hacia la amígdala cerebral, te fregaste. Porque en ese momento, la amígdala secuestra el cerebro, empiezas a hablar y empiezas a actuar, y recién mientras estás hablando, estás reaccionando, una parte inteligente te dice, estás siendo tonto, te estás metiendo en problemas. Debiera ser lo contrario. Debiera el estímulo pasar a nuestra parte inteligente del cerebro y de ahí sentir la emoción. Cuando tenemos ese mecanismo errado, que por regla general se formó porque en nuestra infancia sucedieron cosas que hicieron que la amígdala cerebral sea quien prepondere en tu cerebro. Esas son las personas netamente emocionales. Sí, ¿para qué nos dice todo eso? Porque tú puedes adquirir inteligencia emocional. Según la psicología, yo lo pongo así. Cuando te digan algo y tú sientas enojo, entonces te cuenta que en tu cabeza tienes un semáforo. Te callas, luz roja, no puedes hablar. Porque lo que vas a decir no es inteligente y vas a tener que terminar pidiendo disculpas tú cuando tú fuiste el agraviado. Te callas. Te metes las uñas en las manos, pero tú no hablas. Te vas a correr y hacer ejercicio porque te digo algo, esa emoción causa en ti una energía que al tú reprimirla te puede enfermar. Te puede dar gastritis, te puede dar tumores. El cáncer es netamente emocional. Entonces te callas, te vas a trotar, te pones a hacer 50 zapitos, te pones a hacer flexiones de pecho para botar esa energía. Luego te paras frente al espejo o coges tu celular y te grabas todo lo que le vas a decir a la persona. Eso es luz amarilla. En ese momento ya te empieza a dar risa. Después te escuchas luz roja y vas a hablar. Inicialmente tienes que hacer conciencia de ello, pero una vez que lo has hecho unas 6 veces, empieza a hacer un sistema automático en ti. Y entonces adquieres la maravillosa inteligencia emocional. Eso dice la psicología. Pero la Biblia es tan maravillosa. ¿Qué significa cuando sientes esas emociones? Es lo que la Biblia llama reaccionar en la carne. ¿Y qué significa cuando logras tener dominio y hablas adecuadamente? Significa reaccionar en el espíritu. Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas 5. Gálatas 5. Del 16 en adelante. Hermanos, la altura me ahoga. Pero bueno, ahí tratamos. Si no, fuera más fuerte, ¿no? Ok.
Gálatas 5:16 nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En otras palabras, ten inteligencia emocional. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí. Y ya les voy a explicar detalladamente qué quiere decir eso. Vamos al 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. 19. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos. ¿De quién son los celos? De la carne. Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si eres celosa y si eres celoso, no te vas al cielo. Y tú, que estás que rayas a tu marido o a tu mujer porque te fueron infiel, no te vas a ir al cielo. Y él tampoco. Es más, si él se arrepiente y no lo vuelve a hacer más, él se va al cielo. Y la celosa no se va al cielo. ¿Qué les parece, hermano? Eso es lo que dice Dios. Y seguimos. En el 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No podemos evitar, hermanos, que las emociones las sintamos. Pero sí podemos elegir qué hacer con ellas. Doctora, pero es que yo trato y no puedo. ¿Cómo que no puedo? Vamos a irnos a Segunda de Timoteo 1:7. Qué declaración más poderosa para los que me salen con yo soy tímido. No me vengas con que eres tímido. Eres miedoso. Porque no crees en Dios. Nosotros los cristianos no tenemos que ser tímidos. Tenemos que ser valientes. Significa que puedo sentir la timidez porque no puedo evitarla, pero me venzo y no me dejo llevar por ella. Porque ¿qué dice Segunda de Timoteo 1:7? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no me vengas con que no puedes. De que puedes, puedes. Dios nos dio eso. Ayer hablábamos del perdón. El perdón es algo que tenemos que pedir a Dios. No nacemos con el don del perdón, pero sí nacemos con el de dominio propio. En un lado está el amor, cuando vemos los frutos del Espíritu, y el último es el dominio propio. Es como una pila de libros. El amor y el dominio propio es lo que sostiene el manejo de tus emociones. ¿Qué están pensando, mis queridos hermanos? ¿Qué emociones están pasando en este momento por su ser? Vamos a ver qué nos dice Efesios 6:12. Hoy estamos bien bíblicos. Efesios 6:12. Es increíble cómo la Biblia nos habla de esto tan importante. Porque este es el gran problema de las relaciones. El que cuando te dicen algo te afecta. Efesios 6:12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mira, hermano, mira, hermana, Satanás utiliza a tu pareja, a tu jefe, a tu amigo, para que tú reacciones en la carne. Él es el mejor psicólogo. Sabe cómo hacerte enojar, sabe cuál es el punto débil. Hace que tu esposa te diga justamente lo que no te gusta. Hace que tu mamá te diga justamente lo que no te gusta. ¿Para qué?
para que tú reacciones ¿en qué? La carne. En la carne. Pero la pelea es con tu mamá. La pelea es contra tu jefe. Es con tu pareja. ¿Con quién es la pelea? Potestades de demonios que utilizan a esa persona. Entonces, cada vez que tú te enojas, el enemigo se está riendo del sacrificio de Jesús porque te está ganando. Solo debes pensar que cada vez que tú sientas deseos de la carne, tú te vas a ir a orar para que Satanás deje de usar a esa persona para que tú reacciones en la carne. Cada vez que tu esposo te diga algo que te hace sentir mal, para, semáforo rojo, te vas a orar. Después que oras, luz amarilla, practica y después hablas. Miren cómo la Biblia sustenta. La ciencia en realidad se basa en la Biblia. Digan lo que digan los científicos. Entonces, cada vez que el enemigo utiliza a esa persona y se da cuenta que tú más te acercas a Dios, ¿qué va a pasar? Se va a dar cuenta que no le da resultado. Hay una predicadora que me gusta mucho, ella es evangélica, que fue abusada, completamente violada por su padre 220 veces. Al pasar el tiempo, ella perdona a su padre. Y en los evangélicos hay pastoras. Y ella bautiza a su padre. Y dice ella, yo vi en mi padre el rostro de un viejito dulce, arrepentido. Y lo besaba y lo llenaba de amor. Qué golpe para el enemigo, dice ella. Al ver que no pudo contra ella. Al ver que ella perdonó a su padre. Ayer yo les decía, Dios tiene un plan. Y nosotros lo arruinamos siempre. Pero Dios tiene el plan B, que a pesar de que te hayas equivocado, Dios lo hace mejor que el plan A. Entonces esa persona que está a tu lado es perfecta. Tú lo único que tienes que hacer es ponerte a orar. Porque si tú no lo haces, tú te pierdes. No hay nada que tú no puedas soportar. Yo me acuerdo que yo tuve en consulta a una señora que había tenido 17 hijos. La última era mi paciente. Y quería llevarme a la mamá. Cuando la vi, ella cojeaba, una pierna era 5 centímetros más corta que la otra. Y esa señora ni siquiera alcanzaba bien del asiento al piso sus pies y sonreía. Y me dice, doctora, dígales que me dejen de molestar, que yo quiero estar en mi casa, no me gusta estar de casa en casa en casa. Todos sus hijos eran profesionales y buenas personas. Ella los crió lavando. Y esa señora tenía tanta alegría de vivir que yo me sentí mal. Me acuerdo que llegué a la casa y le dije a mi hija, hija, yo me quejo por 3. Vivía estresada por ustedes 3. Porque yo era totalmente solo mamá en los primeros años de mi vida. Y esa señora tenía 17 hijos y sonreía. Mi hija me contestó sabiamente. Esa señora puede soportar 17 hijos. Por eso Dios le mandó 17 hijos. Tú puedes soportar 3, por eso Dios te mandó 3. Así que hermanos, ni te andes fijando en nada. Lo que a ti te pasa, tú lo puedes soportar. Vamos a ir a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios te divide en 2. ¿Cuáles? La carne y el espíritu. Es una guerra, hermanos. Vencer las reacciones en la carne es una guerra. Pero la palabra de Dios dice que el espíritu y la carne se contraponen. Pero es necesario que tú tengas esa lucha.
Cuando se habla del sufrimiento del ser humano, no se habla de las peleas que tú tienes con los demás o con lo que los demás hacen contigo. Se trata de la pelea que tú tienes contigo mismo. Qué difícil es amar al que te ha hecho daño. Qué difícil es bendecirlo. Qué difícil es contestar con una palabra amable a quien te insultó, a quien te traicionó, a quien te robó. Pero tu parte es perdonarlo. Esa lucha de tener confianza nuevamente con esa persona que te engañó, eso es lo que hace la palabra de Dios. Te parte en dos y te duele. Qué difícil que es vencer los deseos de la carne. Pero yo le pregunto, ¿lo podemos hacer? Dios dice que tenemos dominio propio, pero hermanos, no es que yo ahora sí ya vencí a la carne y nunca más me va a pasar nada. Siempre te va a pasar algo y tú vas a decir, ¿hasta cuándo, Señor, me pruebas? El día que Dios te deje de probar, el día que tú no tengas problemas, preocúpate. ¿Qué pasó? Que ya Dios no te está puliendo. Porque en cada experiencia en que tú sufres un mal y en que tú decides perdonar, alabar a Dios y reaccionar en el Espíritu, tú estás creciendo. Tú te elevas por encima del común denominador de la gente que dice que cree en Dios, pero que no es un Dios vivencial. Yo creo en Dios, doctora, pero si los demonios creen, la Biblia dice, ¿cuál es tu mérito de creer en Dios? No hay ninguno si eso no forma parte de tu vida. Es tan importante. Ahora más tarde cuando llegues y tu esposo o tu esposa, tu papá o tu hijo te digan algo, tú vas a respirar profundo, vas a tener inteligencia emocional y vas a orar. Y vas a decir, yes, lo logré. Así que dile al que está al lado, yo tengo inteligencia emocional, dile. Vamos a ver qué nos dice Salmos 91:1. Salmos 91:1. Salmos 91:1 nos dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo te digo algo, hermanos. Tú no podrás sentir a Dios si tú obras en la carne. Si tú obras en la carne, Dios no está en ti. Si tú corriges a tu hijo con ira, Dios no está en ti. Por lo tanto, tu corrección no es eficaz ni viene de Dios. Para que Dios more en ti, tú tienes que ser lo que el mundo dice, tonto. Ay, tú eres una tonta que te ve la cara. ¿Tontos? Los que no hacen lo que Dios dice, hermano. El mundo podrá decirte que tú eres tonto, pero tú sabes cuál es el fin. ¿No mandó Josué a ver la tierra prometida? ¿Y qué dijeron? No podemos. Son muchos contra nosotros, son gigantes. ¿Y qué dijo Caleb? Nosotros somos más que ellos. El hombre ve lo que está en sus ojos. El hombre obra acorde a su propio razonamiento. Imagínate obrar acorde al razonamiento de un ratón. El ratón lo que piensa es, quiero comer queso. Nuestro razonamiento, al lado del razonamiento de Dios, es más ínfimo que el de un ratón. ¿Qué te crees para pensar que tu razonamiento tiene realmente valor? Deja de razonar. Sigue ciegamente al Señor. Lo aprendí como a los 50 años, porque ya tengo 54. El próximo sábado cumplo 54 años. Lo aprendí a los 50, hermanos. Apréndanlo ustedes a los 30, a los 40, por favor. Qué triste que aprendamos, dice un dicho, la sabiduría es una peinilla que te llega cuando ya no tienes cabello. Así que este es tu momento. Este es tu momento de saber que tú tienes que reaccionar el espíritu. Porque ¿qué dice el Señor? Jeremías 29:11. Jeremías
Jeremías 29:11. 29:11. Jeremías 29:11 nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no mal, no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios, lo que te manda Dios no es para que te vaya mal. Lo que te manda Dios es para que tú estés listo, para que tú estés lista, para que eso que tú quieres cuando Él te lo da, lo sepas valorar. Amén. Dinero, hijos que te den paz, esposo fiel y bien comportado, esposa dulce, ascenso en tu trabajo, tranquilidad económica, todo lo que tú quieres Dios te lo va a dar, pero para eso tienes que estar listo, porque si lo recibes antes lo vas a arruinar. Y Dios te dice que Él solo tiene para ti pensamientos de bien. Amén. Amén. Amén, hermanos. Vamos a ver qué dice Efesios 2:10. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, cuando a ti te va mal, fue porque tú rompiste alguna regla de Dios. Si yo, están las leyes de tránsito, y si yo decido pasarme todos los semáforos en rojo y choco, y digo, qué malo que es Dios que me hizo chocar, ¿de quién es la culpa? Mía, porque me pasé las rojas. Cuando tú no cumples las reglas de Dios, te va mal porque te pasas las rojas. Porque según tu propio razonamiento, no tiene de malo ir un ratito el sábado solo a firmar. Y el testimonio. Cuando Dios te manda un examen en sábado o hacer una actividad en sábado, es para que tú des testimonio, te está dando la oportunidad de que le puedas decir a la gente que con Dios sí se puede, porque si tú no haces nada de lo que ellos te dicen, y si pierdes el trabajo y tú le dices, Dios tiene un trabajo mejor para mí, eso va a impactar a las personas. Pero no, tú tienes miedo y arruinas el plan que Dios tenía para ti, para que tú seas grande. Si tú coges y a la primera pelea te quieres divorciar, entonces tú le estás gritando a la gente que el matrimonio no sirve. ¿Y el matrimonio quién lo creó? Dos cosas creó Dios en el Edén. ¿Cuáles son? El sábado y el matrimonio. Sin embargo, rompiste las reglas y Dios tiene un plan B, que si tú te arrepientes es mejor que el plan A. Amén. Mujeres que soportan la infidelidad de sus esposos y se vuelven a acostar con estos hombres que están cometiendo adulterio. ¡Qué pecado, hermanas! Porque es bien claro que él se acuesta con la otra mujer, se hace una sola carne con ella, viene y se acuesta contigo y tú pecas. Si tú haces lo que Dios dice, Dios se va a encargar del alimento de tus hijos, porque tú estás obrando con dignidad. Y estás orando por ese hombre o por esa mujer, porque ahora lo mismo hacen los hombres y las mujeres. Y tú estás orando porque quien comete adulterio no se va al reino de los cielos. Hermanos, es una cuestión de vida o muerte ser coherente. Tú tienes la luz. Cuando alguien te hace mal y tú devuelves bien, ¿qué significa? No insultas, no contestas, no te desquitas, reaccionas en el espíritu, con amor, le dices con amor, mira, mi mente se inventó que tú eras un amigo fiel. Al pasar el tiempo me di cuenta que ese amigo fiel no está. Yo te pido perdón porque mi mente se inventó que tú eras un hombre intachable. Me equivoqué. Y siento dolor porque se lo inventó mi mente. De aquí en adelante voy a orar por ti. Porque mientras a mí me va a ir bien, a ti te va a ir mal. No porque yo te lo desee,
sino porque Dios es un Dios justo y a Dios no le gusta la traición. Hermanos queridos, vamos a concluir leyendo Romanos 12:19. Romanos 12:19 nos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Deja de justificar cosas que tu conciencia condena. Nosotros no nos debemos vengar, no debemos guardar rencor. Cada vez que tú tienes un mal deseo hacia tu prójimo, tú te estás poniendo la soga al cuello. Es el colmo que el que te hizo mal, porque él se puede arrepentir, se salve, y tú, por guardar y anidar esos sentimientos, no lo hagas. Antes de terminar, quiero decirles algo. En tu corazón, pídele a Dios fuerza y que ese dominio propio con el que naciste sea grande. Y dile: Señor, ¿sabes qué? Muy bonito lo que ella dice, pero yo no puedo. Porque ¿quién puede? Muchas veces yo digo acostada en mi cama: Señor, me da pereza arrodillarme, no quiero orar, me da pereza, mejor oro aquí conversando contigo. El pastor Bullón dice que así también se ora. Y Dios es tan maravilloso que llega un día en que te da ganas de arrodillarte a orar. No te canses de pedirle que tus reacciones siempre sean en el Espíritu. Que Dios te bendiga. Amén.